Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del segundo libro de Crónicas. Recordaremos lo que vimos ayer en 3 capítulos que leímos, pero antes vamos a entregar esto en las manos del Señor por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, vengo a rogarte en este día que nos derrame sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede ayudar a escudriñar tu palabra de la forma correcta. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo esté con nosotros para que nos enseñe lo que debemos aprender para poder ponerlo por obra. Sabemos que es el único que nos puede enseñar. Queremos anular nuestra carne y nuestro entendimiento y nuestra propia sabiduría para no interpretar tu palabra, Señor, sino que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo enseñándonos lo que tú nos quieres mostrar hoy en la lectura diaria. Abre nuestro entendimiento y nuestra sabiduría espiritual, Señor. Queremos conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas, cómo podemos aplicar cada día todo lo que leemos. También ayúdanos, Señor, a ser inspiración para otras personas a leer tu palabra todos los días, porque tu palabra alimenta, Señor, y tu alimento es el mejor que podemos tomar. Te ruego, amado Padre, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura de hoy. Vamos a ver lo que vimos el día de ayer en los capítulos del 23 al 25. En el capítulo 23 vimos que Joás es coronado como rey de Judá a la edad de 7 años y Atalía es ejecutada. También se restaura la adoración del Señor en Judá. En el capítulo 24 vemos el reinado de Joás. Al principio hace lo bueno delante del Señor, restaura el templo, pero una vez que el sumo sacerdote Joiada murió, él se apartó del camino del Señor. En el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas hablamos sobre el reinado de Amasías, hijo de Joás. Amasías reinó en Judá. Al principio hizo lo recto delante del Señor, pero después se apartó y fue derrotado finalmente por Israel. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Van a seguir la lectura, pero también van a estar subrayando según lo que podemos aprender de nuestra guía de estudio bíblico. Si quieres esta guía de estudio bíblico la puedes tener gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Todos los datos los vas a encontrar en los detalles del vídeo. Abre tu Biblia en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Sigue la lectura mientras vas subrayando. Segundo de Crónicas 26. Reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías reconstruyó a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gad, de Jabnia y de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Sefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jehiel el escriba, de Maasías el gobernador y de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2.600. Y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes,
para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: No te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó su hijo Jotam en su lugar. Segunda de Crónicas 27. Reinado de Jotam. 25 años tenía Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Fue él quien edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, y también muchas otras edificaciones sobre el muro Ofel. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 de cebada. Lo mismo le dieron el segundo y el tercer año. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam, todas sus guerras y sus caminos, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Acaz. Segundo de Crónicas 28. Reinado de Acaz. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual le causó una gran mortandad. Y Peca, hijo de Remalías, mató a Judán en un día a 120.000 hombres valientes, por cuanto habían abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200.000, entre mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed,
el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con tal ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, pero ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos hombres de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Jadlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los hombres nombrados, tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió el rey Acaz a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Sefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco, Timna y Gimzo, con sus respectivas aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto éste había actuado con desenfreno en Judá, y había pecado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo sitió en vez de ayudarlo. Aunque Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey de los asirios, éste no lo ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquél lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo: Puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero estos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Sus demás hechos y todos sus caminos, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Ezequías. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy. En el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas hablamos sobre el reinado de Uzías o de Azarías. En algunas traducciones está como Azarías, en otra como Uzías, incluso está como Osías, así que es la misma persona. Uzías sustituyó a su padre Amasías en el trono una vez que falleció y empezó a reinar a los 16 años. Hizo lo recto delante del Señor, buscó a Dios y el Señor le prosperó. Versículo del 1 al 5. Uzías peleó contra enemigos como los filisteos y los árabes y el Señor le ayudó. También los amonitas le daban presentes a Uzías. Era poderoso y su fama llegaba hasta los límites de Egipto. Uzías edificó ciudades en Asdod, edificó torres en Jerusalén y en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado y muchas viñas y sembríos, le gustaba mucho la agricultura. Además, contaba con un ejército que solía pelear en grupos. Versículo del 6 al 15. Uzías se volvió arrogante de tanto poder y se atrevió a quemar incienso dentro del santuario del Señor. Los sacerdotes le confrontaron ya que esto no le correspondía hacerlo a él.
y toda esa arrogancia y esa desobediencia se convirtió en lepra sobre su frente y fue leproso hasta el final de sus días. Por supuesto, no le volvieron a dejar entrar en el templo, primero porque no le correspondía y segundo porque estaba leproso. Todo lo que tenía que ver con el gobierno, con el palacio, lo hacía su hijo Jotam. Versículo del 16 al 21. A pesar de la lepra, Uzías reinó 52 años y a su muerte le sucedió su hijo Jotam. Versículo 22 al 23. En el capítulo 27 del segundo libro de Crónicas vemos que a la muerte de Uzías le sucedió su hijo Jotam, que tenía 25 años. Hizo lo recto delante del Señor, reconoció el pecado que hizo su padre, así que él no entró al santuario a quemar incienso, pero a pesar de que él estaba en el buen camino, el pueblo seguía corrompiéndose. Versículo 1 al 2. A Jotam se le recuerda por haber hecho la puerta mayor del templo. Hizo más edificaciones para ampliar Jerusalén, lo que le hizo más fuerte y poderoso. Sometió a los amonitas, haciéndolos tributarios. Versículo 3 al 6. Jotam reinó 16 años en Jerusalén y al morir le sucedió su hijo Acaz. Versículo 7 al 9. En el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas vemos que Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar cuando tenía 20 años. No hizo lo recto delante del Señor, al contrario, hizo ídolos y los adoró. Sacrificó sus hijos al fuego, practicó rituales paganos como lo hacían los cananeos, versículo 1 al 4. Por causa de la idolatría de Acaz, el Señor entregó a Judá en manos de los sirios. Ellos tomaron muchos prisioneros y los llevaron a Damasco. También fueron entregados en manos del rey de Israel, Peca, quien hizo gran matanza en Judá y tomó mucho botín que se llevó a Samaria. Versículo 5 al 8. Un profeta llamado Obed habló delante del ejército israelita cuando estaba llegando ya a Samaria con los cautivos y con el botín, y les dio palabra de Dios. Les dijo que la matanza que habían hecho en Judá había llegado hasta oídos del Señor, hasta el cielo. Y encima que estaban tomando a sus propios hermanos como siervos, añadiendo todavía más pecado al pecado que ellos ya tenían. Por lo tanto, les dice que devuelvan a los cautivos y al botín. Se levantaron los principales y dijeron al ejército que no lleve a Samaria a los cautivos para no añadir sobre sus pecados más culpa. Entonces tomaron a los cautivos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, y a los más débiles los montaron en asnos y los llevaron de nuevo a dirección Jerusalén. Les dejaron en Jericó y ellos volvieron a Samaria. Versículo 9 al 15. Acaz pidió ayuda al rey de Asiria por el ataque de Israel y de los sirios. Le dio los tesoros de la casa del Señor, del palacio, de las casas de sus príncipes, pero el rey asirio no le ayudó. Judá, además de esto, estaba siendo atacado por los edomitas y por los filisteos. Ellos tomaron ciudades y se instalaron ahí. Todo esto era juicio del Señor por causa de la idolatría de Acaz. Versículo del 16 al 21. Acaz no solo no iba por el camino del Señor, sino que hizo sus propios ídolos, como lo vimos al principio. Además, presentó sacrificios a los dioses sirios, ya que él decía: si a los sirios escuchan sus dioses y les responden, pues a mí también me tiene que responder, haciendo todavía mayor su pecado. Esto y todas las prácticas paganas, más las herejías contra la casa del Señor, fueron el fin de Acaz. Murió Acaz y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el sepulcro de los reyes. Le sucedió su hijo Ezequías. Versículo 22 al 27. Y bien, eso es lo que hemos leído el día de hoy. Como ven, el resumen ha sido bastante claro sobre el comportamiento de estos reyes. Hemos leído algunos datos más que podemos añadir a nuestros apuntes bíblicos, así que tomen nota. Pues nada más, vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre, te doy por un día más de lectura bíblica, porque me permites leer tu palabra, Señor. Qué gran privilegio tengo, Señor. Gracias también por aquellas personas que siguen la lectura todos los días. Fortalécenos, Señor, para volver el día de mañana.
Ayúdanos, Padre amado, a no hacer caso a ninguna excusa, a ningún obstáculo que quiera impedirnos leer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a la lectura de tu palabra, porque eso es bueno para nosotros. Nosotros salimos ganando con esta lectura, Señor. No tú, sino nosotros. Pero la gloria es para ti, la honra es para ti y el gozo es para nosotros. Gracias, Padre amado, por todo esto. He orado, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.